Bendito Padre, pues te damos muchas gracias porque pues tú nos has reunido aquí alrededor de tu palabra. Te pedimos que tú guíes a Miguel en esta enseñanza, hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, a nuestras necesidades, Padre, y te pedimos que nos lleves a buscarte con todo nuestro corazón y que tú puedas usarnos, Padre. Ahora que hay tanta necesidad de conocerte, Padre, de conocer tu palabra. Te damos muchas gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar a ver un estudio que se llaman los pactos de Dios. Ya ves, Alex, que una vez mencionamos eso en un estudio y dijiste, a ver, ¿cuándo vemos el estudio? Pues helo aquí. Entonces está muy interesante porque los pactos representan una obligación leal o una promesa. Y cuando Dios promete, cumple. Entonces vamos a ir analizando esto y vamos a empezar viendo un pasaje de 2 Samuel 7:13 que dice, Él, hablando de Jesucristo, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su rey. Para nosotros es muy importante saber que el príncipe de paz, el Dios eterno, hecho hombre, tiene un pacto perpetuo en el cual se afirmará para siempre en el reinado. Ahorita, pues por razones que a veces no comprendemos, por la desobediencia del hombre, por la rebelión de los ángeles, estamos viviendo un caos muy grande. Pero dentro de los planes de Dios que son perfectos, todo esto va avanzando y un día se va a terminar. Entonces Dios, en su palabra, a lo largo de la historia, ha establecido precisamente pactos a su pueblo. Y muchos de ellos son condicionales, como por ejemplo a Israel. Él cumpliría su palabra siempre y cuando ellos mantuvieran la suya. Entonces vemos como, por ejemplo, Israel falló y Dios le levantó su pacto. Vemos naciones como Estados Unidos, por ejemplo, es lo más fresco para nosotros. Una nación cuyo estandarte era la palabra de Dios y el Evangelio, cómo se ha alejado y cómo poco a poco ha venido decayendo y ahora sabemos que es un caos. Y bueno, entonces vamos a analizar precisamente algunos de estos pactos y luego vamos a ir profundizando en algunos otros. Entonces, vamos a ver el nombre del pacto. El primero es en el Edén, y vamos a ver en cada uno de ellos el nombre, la referencia, la promesa y la señal. ¿Sí? Entonces, en el Edén, Génesis 3:15, que es de Génesis uno de los versículos más centrales, diría yo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí Dios, a Adán y a Eva, les dio todas las cosas y dentro de ellos les dio libre albedrío. Y para que ellos pudieran ejercitar o ejercer su libre albedrío, Dios les puso una restricción: no tomar del fruto del árbol del bien y del mal. Como sabemos, Satanás confunde a la mujer, a Eva, Eva le da a comer a su marido y prácticamente violan el pacto. Entonces Satanás, que influyó, y la humanidad serían enemigos de Dios hasta que viniese el Redentor. ¿Cuál es la señal que Dios le da a la mujer por haber desobedecido? El dolor en el parto. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Dios hizo al hombre recto, dice una palabra, dice la palabra, pero ellos buscaron muchas perversiones. Nosotros como seres humanos heredamos la naturaleza de Adán y naturalmente heredamos la rebeldía hacia Dios. Y entonces, por eso es que dice la Escritura que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso fue que el Espíritu Santo engendró de María la Virgen al Mesías.
no vino la sucesión del hombre, que es donde se transmite esa naturaleza, sino de Dios. Por eso Jesús es hombre y es Dios. Y luego vemos el pacto de Noé y dice así el pacto, Génesis 9 del 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca de Noé, todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más nunca carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de las aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Entonces, la promesa, Dios nunca volvería a destruir la tierra con agua, y el pacto, el arco iris. Nosotros sabemos bien que en cada generación, las generaciones han sido rebeldes a Dios porque el hombre trae la rebeldía en el corazón, ¿no? Recuerden en el Salmo 51 que David dice, He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que todos nacemos ya con esa naturaleza contradictoria y rebeldía a Dios. ¿Y qué hizo la generación de Noé después del diluvio, que es donde Dios destruyó, pues, a toda la tierra antediluviana, a todo el ser humano antediluviano, y a mucha de la creación con las aguas que fluyeron por abajo, por arriba? Dios destruyó, y Dios le dice cuando se asiente el arca de Noé en los montes Ararat, vayan y pueblen toda la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Se concentraron en la llanura del Sinar y edificaron la famosa Torre de Babel, que es donde empieza precisamente la confusión del esfuerzo del hombre por llegar al cielo por sí mismo. Y todas las religiones del mundo tienen como base o como fundamento esto. Por eso es que la mayoría de las religiones, salvo la que produce Dios por medio de su Espíritu Santo en los nacidos de nuevo, son falsas. Aún muchas que se dicen cristianas, que no siguen fervientemente la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver, y todos hemos visto, el arco iris. Luego vamos a Abraham. Abraham, aquel hombre que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te daré. Dice así en Génesis 15, del 12 al 21, mas a la caída del sol sobre el que surgió su sueño Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos para el sacrificio, como comentario. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo,
A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los cenezeos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Nosotros sabemos, hoy por hoy, que este mundo está contra Israel y dicen que Gaza nunca le perteneció a Israel y que quieren quitar a Israel de su tierra. Ya ven que casi 2000 años estuvo Israel fuera de su tierra hasta 1948, donde se vuelve a declarar como nación. Y la humanidad quiere destruirla. Dice, no, Israel no merece. Muchos creyentes o falsos creyentes que no saben las promesas de Dios dicen que Israel no merece esa tierra porque menospreció a su Mesías, pero aquí nosotros estamos viendo un pacto perpetuo. Yo te daré esta tierra. Y toda esta tierra que Dios prometió, como ahorita vimos atrasito, entre los ríos eh, el, eh, que acabo de mencionar ahorita, toda esta tierra Israel la va a pertenecer, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Todo le va a pertenecer a Dios. Israel, la descendencia de Abraham, también desobedeció. Efectivamente, estuvieron 430 años como esclavos en Egipto y Dios los liberó por medio de Moisés, como sabemos. Y ellos llegaron a ser una gran nación, pero tristemente también ellos desobedecieron. Y en Génesis 17, del 1 al 14, poquito adelante, nos dice, era Abraham otra promesa que va aunada a esta. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto, ahí está otro pacto, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, perdón, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, paréntesis, Dios no ha acabado con Israel todavía. Tiene un futuro hermoso, aunque ha sido disciplinado. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos, y seré, perdón, el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne del prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces aquí vemos cómo el pacto de Dios era que todos los descendientes de Abraham llegarían a ser una gran nación si obedecían a Dios. Ocurrió. Tristemente, después de la generación que entró a la tierra prometida por medio de Josué, de dos o la siguiente generación y las subsecuentes se alejaron de Dios. Por eso Josué
cuando ya entrega prácticamente a cada tribu la responsabilidad de tomar la tierra que les pertenecía, ya se había repartido, dice, yo y mi casa seguiremos a Jehová. Pero la promesa es que Dios no, sería su Dios para siempre. Aunque Israel ha sido víctima de disciplina, lo sabemos bien, ha sufrido más que ninguna otra nación como tal. Todo el mundo siempre ha querido destruirla desde que fue nación. Siempre Dios nunca dejará de ser su Dios. Y la señal fue el horno humeante y la antorcha ardiente. Luego Israel, ya sabemos la historia, viene, es esclavizado en Egipto, viene Moisés, los libera, y cuando sale después de cruzar el Mar Rojo y de destruir a los ejércitos del faraón, y entran al desierto, acuden al monte Sinaí. En Éxodo 19, del 5 al 6, dice así Dios: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Israel siempre ha sido amado de Dios, aunque ha sido disciplinado. Y lo considera un pueblo especial. ¿Por qué razón? Porque a través de la descendencia de Abraham, quien creyó a Dios, que la fe le fue contada por justicia, Dios hizo la promesa. Ahora, aquí hay una alegoría muy importante. Todos los que creemos en Cristo por medio de la fe, somos descendientes de Abraham por la fe, no por la carne. ¿Ven ustedes? O sea que somos parte del Israel de Dios. Eso es algo muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál era para Israel la condicionante? Pues que debía mantener su parte del pacto y ser obediente. En la narración del libro del Éxodo, pues vemos todas estas historias de todo lo que pasó. Pero además les dio el sacerdocio. Eso es algo muy importante, que esa es otra señal. Dice en Números 25 del 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo me he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, dije, me faltó un no, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Nada más les voy a contar la historia rápido para que entiendan. Recuerden que después de que Balac le dice a Balaam, maldíceme a Israel, y Dios y acaba bendiciéndolo varias veces, bajo el agua Balaam le lo dice. La única manera esa es interpretación personal, pero eso fue lo que realmente sucedió. Y más adelante se muestra en la misma palabra de Números, le dijo, tú no vas a quitar el favor de Dios a Israel si no lo haces pecar contra su Dios. Por eso cuando van entrando se empiezan a ofrecer todas las mujeres e impelen a las personas a hacer sacrificios. Y cuando viene la ira de Jehová por los sacrificios que hacían, están todos, porque fueron derrotados por sus enemigos, están todos llorando y todo, y entra, no, ahorita se me fue el nombre de esta persona, con una princesa de Moab a su tienda, y Finés la ve y va y la lancea. Entonces, la respuesta de la promesa de Dios hacia Finés y a su descendencia fue por esto. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con Finés, hijo del sacerdote Aarón, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Obviamente incluye a toda la línea de Aarón, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, los descendientes de Aarón serían sacerdotes para siempre, y la promesa es que nadie podía tener el acceso a Dios sino solo de esta descendencia de Aarón. Los levitas, que tuvieron celo también en otra ocasión, son precisamente los ayudantes, pero solo los descendientes de Aarón tenían el derecho de entrar en el lugar santísimo, y una vez al año, no si antes, con un sacrificio. Pero aquí está el pacto, sacerdocio
perpetuo. ¿Y quién cumplió esto a lo largo de los años? Jesucristo, el sacerdote perfecto. ¿Ven ustedes? La promesa luego a David. Cuando David se hace rey y Dios lo afirma en su reino, Dios le hace esta promesa que la leímos al principio del estudio. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, hablando del Mesías, del descendiente de David. Esto se muestra en 2 de Samuel 7:13 y en 2 de Samuel 23:5 se repite exactamente la misma promesa, que la salvación vendría por medio del Mesías, que sería del linaje de David, y la línea de David continuó y el Mesías fue descendiente de David. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en las dos genealogías, la de Lucas y la de Mateo, una genealogía es por José y otra genealogía es por María. Aunque José no fue quien engendró a Jesús, sí tenía la línea mesiánica para que se cumpliese la ley y todo lo que Dios había prometido a través de ella. Luego, Dios hace un nuevo pacto a través precisamente de Jesús, y esto está en el libro de Hebreos del capítulo 8, versículos del 6 al 13, que dice así: Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, obviamente Jesús, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo no descendí, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, aunque vamos a ampliar este concepto del nuevo pacto, que lo vamos a llamar más adelante el pacto de gracia, nosotros podemos ver que el perdón y la salvación están disponibles por medio de la fe en Cristo. ¿Cuál es la señal? La resurrección de Cristo. Como hemos ya hablado en los estudios previos del domingo, vimos el estudio de la resurrección, el poder de la resurrección es lo que nos da la victoria sobre el pecado si vivimos en obediencia. Pero al ser Dios un nuevo pacto, el otro queda obsoleto, aunque vamos a ver más adelante que están unidos, no se pueden desunir, pero Dios a través de este nuevo pacto nos da a nosotros eso. Y por eso es que cuando nacemos de nuevo, según Ezequiel 36, del 26 al 27, que dice, y pondré dentro de vosotros, os daré quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es esta señal que nosotros, sin ser israelitas, por la fe de Abraham, porque tuvimos esa fe, Dios nos hace nacer de nuevo. Como le dijo Dios Jesús a Nicodemo cuando fue a verlo de noche, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Dicho de otra manera, hablando de los pactos, te es necesario entrar en el nuevo pacto porque el otro quedó obsoleto porque fue incumplido. Recuerden al inicio del estudio que dijimos que el pacto es vigente mientras se cumple. Por supuesto que Dios nunca incumple. ¿Quién incumplió? Israel. ¿Quién incumplió? Adán y Eva. ¿Quién incumplió? La raza humana, ¿ven? Pero
es el pacto nuevo o el nuevo pacto, que es a través de Jesús, es un pacto perpetuo y la resurrección de Cristo es la más importante. Ahora, vamos a analizar los tres pactos principales, como yo les decía, que son aquellos que mencioné alguna vez en un estudio, como una explicación, aunque no fue un estudio, solo fue una muy breve explicación. Los tres pactos principales, el primero de ellos es el pacto de redención, el cual podemos definir como la armonía en la unidad y propósito que Dios ha tenido desde la eternidad en términos de la relación mutua con el hombre. O sea, dicho de una manera un poquito más sencilla, Dios siempre querido tener una relación limpia y pura con su creación, porque ama su creación, porque ama al ser humano. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, están totalmente de acuerdo. Sabemos que son tienen la misma esencia, son un solo ser, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el Dios verdadero, la Trinidad, y ellos están de acuerdo en, en, en en la redención del hombre. Estuvieron siempre de acuerdo en esto. Entonces, siempre nos podemos saber que la redención involucra la obra trinitaria. ¿En qué aspecto? Vamos a analizarlo brevemente. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque el príncipe, digo, porque no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Analizándolo un poco más, más profundo, el Espíritu nos convence de pecado, nos hace ver el juicio que merecemos por violar la ley de Dios, por violar nuestra conciencia y el destino que nos espera si no nos reconciliamos con Dios, que es el infierno. Entonces, este es precisamente lo que todos nosotros, el Espíritu Santo nos convence. Por eso es que hemos comentado aún que para que podamos entender es porque el Espíritu Santo nos iluminó. Humanamente, con nuestra mente humana, no hubiéramos podido. Recuerden Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, etcétera, ¿no? Porque no han visto, no han querido ver a Dios y no le han tenido reverencia. Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo nos hace entender, nos cambia la mente para poder arrepentirnos, nos da la fe, una vez arrepentidos, que salva y somos salvos. Esta es una obra sobrenatural, totalmente, y intervienen los tres. Ahorita dijimos el Espíritu Santo, el Hijo, pues ya sabemos, murió en la cruz por nuestros pecados, y el Padre es quien todo lo ve, todo lo hace y quien mandó a sus hijos. Recuerden, Jesús decía, no puedo yo hablar nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del Padre. El Padre como creador dio la orden, el Espíritu Santo convenció, el Hijo nos redimió, y teniendo la salvación, tenemos este pacto perpetuo, por eso la salvación es que no se pierde. Entonces, este pacto básicamente consiste en mostrar la completa unidad y el acuerdo que hay entre la deidad, o sea, Dios, respecto al plan de la salvación, y consiste en hacer la voluntad del Padre por toda la eternidad. Por eso, cuando nosotros nos convertimos y Dios nos da, dentro de toda la regeneración, nos da la mente de Cristo, Él quiere que nosotros vivamos en la palabra para que la mente de Cristo domine nuestra mente natural y ya no haya rebelión, sea subyugada, sea sometida. Por eso, y entender eso a veces es importante dentro de cada estudio o cuando se propicia la explicación, porque así como Israel desobedeció y no pudo ver la tierra prometida, si nosotros nos dejamos llevar por la mente natural, o como llaman en el Nuevo Testamento, la carne, nunca vamos a poder ver la gloria de Dios y
múltiples facetas de divinidad. Recuerden, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero ya nacidos de nuevo, el viejo hombre fue crucificado, tenemos ya todo el equipamiento, Dios nos dio la armadura divina en Efesios 6 del 12 al 18, y nosotros ya podemos tener la victoria. Entonces, ese es el pacto de redención, siempre estuvo en la mente de Dios. Luego el pacto de obras, ya lo sabemos, que se refiere al pacto inicial con Dios, de lo que ya analizamos hace un momento. Desde Adán y Eva en el paraíso violaron, y entonces Dios, en un sentido, los sacó del paraíso. Con el sudor de tu frente vas a obtener el alimento de la tierra, ¿sí? Y lo más importante aquí, tú pues dirás, bueno, o alguna vez te habrás preguntado, si Adán pecó, ¿yo qué culpa tengo? Bueno. Imagínense ustedes, Adán, un hombre perfecto, antes de pecar, él le puso nombre a todos los animales de la creación. No sabemos cuánto tiempo pasó para que viniera Eva, pero tenía una mente perfecta. Y si con esa mente perfecta Adán pecó, ¿cómo más nosotros no vamos a pecar con una mente ya corrompida por el pecado? Entonces podríamos aclarar o decir, Adán representa a la humanidad. Al caer Adán, cayó la humanidad. Aún así, dentro del pacto de obras, hubo una promesa de bendición para los que eran obedientes y pudieran escapar del juicio. Pero para los que fueran desobedientes, entonces iban a tener que caer en el juicio, y la prueba inicial, reitero, fue el Edén. ¿Por qué Israel fracasó cuando se les dio la ley? Pues porque no obedecieron. Entonces, el destino de Adán y Eva se determina por su respuesta a la ley de Dios, así como cada ser humano descendiente de él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Violamos el compromiso, dirás, bueno, yo nací antes o escucho después de la ley, ¿y qué va a pasar con el que nació antes de que Dios le diera los 10 mandamientos a Moisés? Tienes una conciencia. Romanos 2 15 y 16. La obra de cada una será manifiesta, pues el día de la declarará, pues por nuestra conciencia seremos juzgados. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, etcétera, ¿no? Pero ese es 1 Corintios 3 13 al 15, dice otro. El otro dice que mostrando a la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Entonces ahí está, la conciencia está conformada por la ley de Dios, aunque físicamente se dio la ley años después, miles de años después de la creación de Adán y Eva. La hemos violado todos los seres humanos, desde que Adán pecó, que la violó también. Entonces, Dios estableció eh, que la bendición sería el cumplimiento de la ley. Y por cuanto todos la violamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, este es el pacto de las obras en el cual todos fracasamos, y el juicio de Dios es el efecto, o mejor dicho, la consecuencia de haber violado la ley. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, el tercer pacto principal, reitero, pacto de redención primero, segundo, pacto de obras, y el tercero, pacto de gracia. Entonces, cuando Dios hizo a Adán, formó a Adán y a Eva, pecaron, Dios los pudo haber destruido. Y con ellos hubiera destruido toda la raza humana. Pero Él condescendió, y la evidencia fue que mató un becerro para cubrir su desnudez, y los cubrió con sus pieles y les prometió la salvación a través del Cordero Perpetuo. O sea,
Dios tuvo que matar un cordero para cubrirlos de sus pieles y le dijo, un día vendrá el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y les mostró la salvación. ¿Sí? Ahí se instituye el pacto de gracia, fíjense. Desde entonces, desde Adán y Eva. Y luego se ratificó a Abraham, luego se ratificó a Moisés y todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos las promesas de que Dios, al que cree en Él, ¿no? Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra, etcétera. Te haré entender. Bueno, este está más este, en el Salmo 32, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabeza y con fuego, porque si no, no se acercan a ti. O sea, Dios siempre ha estado presente, pero la justificación siempre ha sido a partir de Cristo. Y tú dirás, bueno, Cristo vino en el año 5000 y fracción de los judíos. ¿Y qué pasó con los de antes? Pues todos se salvan por fe en el Cordero que había de venir. Cristo hacia el futuro. En la época de Cristo, Cristo en el presente y nosotros en estas generaciones posteriores, Cristo hacia el pasado. Pero desde Adán y Eva es el pacto de gracia, ven ustedes. Siempre la salvación ha sido por Cristo. Por eso es tan importante ser honestos con Dios y reconocer nuestra condición y apelar precisamente a su misericordia. Ahora, un comentario muy importante es que no se puede separar los dos últimos pactos, el de obras y el de gracia. ¿Por qué? Porque fuimos salvados por la obra de Cristo. Y los que creemos en Cristo, su justicia de sus obras perfectas se aplica a nosotros. Por eso creer en Cristo nos lleva a cumplir la ley por lo que hizo Jesucristo. Por eso es que ningún ser humano se puede salvar por sí mismo, por eso es que ninguna religión puede salvarte, sino es Jesús. Y cuando ya Dios nos salva y nos regenera, entonces al entrar el Espíritu Santo en nosotros, es precisamente cuando nosotros cumplimos la religión verdadera, la producida por el Espíritu. ¿Ven ustedes? En primera Timoteo, segunda Timoteo dice, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una vida de piedad, como la tuvo Jesús con Adán y Eva, hacia los demás, hacia los incrédulos sobre todo, para testificarles, y una vida producida por el Espíritu Santo. Guardarse sin mancha del mundo. Al creer en Cristo, Dios nos ve perfectos a través de Cristo. Ahora, algo muy importante para concluir esta cuestión de que están unidas la ley y la gracia, que nosotros todos los creyentes cumplimos la ley por amor a Cristo. Ya no es una obligación, sino es el resultado de que Dios dio su vida por nosotros. Por eso es que cuando una persona dice que tiene a Cristo y sigue pecando y sigue rebelde a Dios y no tiene temor, es porque realmente no ha sido salva. Por eso siempre nosotros tenemos que analizar nuestras vidas. Ahora vamos a ver otro pacto fuera de estos tres principales y sobre todo haciendo alusión de la perpetuidad de los pactos de Dios. Podríamos decir el pacto perpetuo, que tiene varios subpactos. Recuerden ustedes, de parte de Dios los pactos siempre son porque Él nunca se retracta. Y cuando es un pacto y no lo cumple la otra parte, que siempre es la raza humana, entonces viene el juicio. Génesis 17:7 dice,
Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Ven ustedes? Para ser tu Dios y el de tu descendencia. Pero aquí el punto es pacto perpetuo. O sea, Dios nunca va a cambiar su actitud. En el libro de Levítico también se menciona el pacto perpetuo. Levítico 24:8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Aquí un comentario muy importante respecto del día de reposo, porque muchos dicen que ¿por qué no guardamos el Shabbat nosotros también? Pero hay un comentario que hizo MacArthur que me gustó mucho. Es de que después de que el Señor vino y resucitó, ya después del libro de Hechos, ya no se vuelve a mencionar el Shabbat. O sea, Jesús es el nuevo pacto. Y nosotros celebramos el día de su resurrección. Por eso celebramos los domingos, como un comentario al margen. El pacto que hizo con David. No así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda la salvación y mi deseo. Segunda de Samuel 23:5. Nosotros sabemos que David pecó, violó o tuvo adulterio, mejor dicho, con Betsabé, mandó matar a Urías Celeteos, que era uno de sus 30 valientes, cometió muchos errores y pagó las consecuencias. Pero Dios hizo un pacto perpetuo con él y él nunca cambió su corazón. Por eso es que Dios manda al profeta Natán a confrontarlo con la alegoría de las ovejas y le dice, tú eres ese hombre. Y ahí es donde viene el Salmo 51 y el Salmo 32. Pero Dios no quitó el pacto con David, por eso es que Jesús fue descendiente de David. Recuerden que el domingo vimos a aquel hombre que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, o en el estudio anterior al domingo pasado. Hijo de David, porque lo vio como el Mesías, como la promesa, ¿ven ustedes? Luego, el nuevo pacto, ¿sí? Como vimos ahorita en Hebreos. Preguntarán por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros? Diciendo, venid y juntémonos a Jehová, con pacto eterno, que jamás se ponga en el olvido. Jeremías 55. Entonces, pacto permite que se cumpla en unidad perfecta con todos los redimidos que experimentarán o experimentaremos, mejor dicho, el reino milenario. Esa es la promesa. Recuerden ustedes que ya en la tribulación, Dios va a traer un juicio. Es como si trajera un infierno en la tierra para que la gente todavía se pueda salvar y se van a salvar muchos en la tribulación. Pero para el reino milenario no va a entrar ningún incrédulo. Recuerden que los ángeles van a sacar de los peces malos y los peces buenos. Aunque entran personas como nosotros ahorita, no, ya hechas a la imagen de Cristo, como dice primera de Juan 3:2, ¿no? Le veremos y seremos como Él como Él es cuando le veamos. Ellos entran como nosotros, nacidos de nuevo, con un corazón, con un nuevo espíritu, y Dios les va a dar su Espíritu Santo. ¿Quiénes son entonces aquellos que se van a revelar al final del milenio? Los hijos de ellos. Pero todos los que fuimos arrebatados al cielo y todos los que murieron en Cristo, vendremos a la tierra a reinar con cuerpos perfectos. Por eso Jesús les explica a los saduceos que decían que no había resurrección. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán en ese sentido como los ángeles de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a engendrar hijos? Los que entren al milenio, nacidos de nuevo, salvos, no entra ningún incrédulo. Y los hijos de ellos serán. Porque a lo mejor también te has preguntado, bueno, ¿y por qué si Dios ya me dio un cuerpo perfecto y eterno, yo voy a necesitar
de las hojas del árbol de la vida para que me sane. Si yo ya tengo un cuerpo perfecto, no es para ti, es para todos los nacidos de nuevo que todavía no serán redimidos y todos ellos serán redimidos hasta el fin del milenio, cuando Jesús ya entrega a Dios el reino, una vez sometida toda oposición, incluyendo al diablo, y Dios es donde trae cielos nuevos y tierra nueva y hace ninguna relación con el pecado. Ahí todos ya vamos a ser eh, perfectos e inmortales. Pero todos los que venimos a Cristo antes del rapto, entraremos en el milenio como reyes y sacerdotes con cuerpos perfectos. Por eso aquí se habla de la perpetuidad del nuevo pacto, ¿ven ustedes? Entonces, después del milenio estaremos ya en un estado eterno y va a ser, yo creo, mucho más hermoso. Ya la creación restaurada a su situación eterna, ya esta creación va a ser algo hermoso. Si ahorita podemos ver cosas hermosas en la creación, en el milenio que va a ser restaurada, va a ser mucho más hermoso. Recuerden, la creación gime a una esperando la liberación de los hijos de luz. Va a ser restablecida. Por eso ya el león pasará con el cordero, y ya no te va a picar la víbora y cosas de ese tipo. Va a ser algo hermoso. Y, y yo creo que aquí le vamos a dejar. Porque esta última parte, si la inicio, no la vamos a poder terminar. Ya la terminaremos en el próximo estudio. Vamos a dar gracias. Padre mío, te agradecemos mucho por este estudio de los pactos. Gracias, Señor, por darnos a entender de una mejor manera tu fidelidad, tus promesas, que no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que tú dices lo cumples. Y el problema de los pactos que son condicionales, como el de las obras, pues el haberlos violado trajo la consecuencia del desastre a la raza humana. Y por generaciones hemos sufrido, Dios, pero tenemos una esperanza cierta, sobre todo a los que ya hemos sido redimidos por Cristo, una esperanza de que estaremos un día en tu presencia para siempre. Y mientras llegue ese tiempo, sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por Jesucristo, y que nada nos puede separar de tu amor. Señor, haz una realidad en todas las pruebas y circunstancias que vivamos mientras nos lleves a tu presencia, de esta victoria en Cristo, para que esa seguridad nos lleve a responder correctamente y no seamos engañados, Padre, por los deleites temporales del pecado ni por las insidias de Satanás. Fortalécenos, sigue formando a Cristo en nosotros, fortalecemos como iglesia. Danos, Padre, unos a otros ese amor no fingido, porque somos una familia en Cristo. Y el que no ama a su hermano es porque no ha conocido a Dios. Una evidencia de que te conocemos el amor los unos por los otros. Así que danos ese amor que nos una en ese amor a ti, que podamos cumplir el propósito para el cual tú nos has formado, tú has formado esta iglesia, Señor. Te damos gracias, bendice a cada creyente. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.